Muy buenas, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. Antes de comenzar, recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en TV o Televisión y en mi perfil personal, Héctor Lara_art. Oye, me están pasando las semanas como si fuera de un día para otro, vamos, como si el programa de la semana pasada lo hubiéramos grabado ayer. Bueno, cosas que tiene la tele. Voy a empezar a saco. Muy buenas, Antonio. Buenas señor tardes. Antonio Valencia. Bueno, señor. Antoine para los amigos. Para los amigos de nombre artístico, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Sí, contento, feliz de estar aquí, por supuesto. Siempre rodeado de buena gente, se está a gusto. Y si los días son regulares, se aclara el cielo. Te veo a tope. Sí. Antoine, y voy a pasar al corto porque esto es algo personal que quiero decir sobre este hombre. Por muy mal que lo pase, siempre tiene una sonrisa en la cara. Y eso es algo que cada vez que hablo contigo, me encuentro contigo en cualquier sitio, no sabes lo que me reconforta. Y no te lo digo por hacerte la pelota porque estamos aquí, te lo digo de verdad y de corazón. Bueno, yo sé que no me haces la pelota porque no eres el único que me lo ha dicho. Y empecé a hacerlo pues, cuando tú ya sabes la época tan chunga que pasé. Y en el hospital el médico me lo recomendó, pero bueno, tampoco fue difícil porque yo ya llevaba ese espíritu. O le echas una sonrisa a la vida o se te complica, pero de mala manera. Y a partir de ahí, pues cualquier día, por muy gris que sea, te puedes acostar terminando un día completamente negro, pero el día siguiente tienes que intentar que no lo sea. El día siguiente hay que intentar que la luz salga por donde veas un rinconcito que entre un rayo de luz. Eso es una luz de esperanza que hay que seguir. Conozco a mucha gente que tú te paras a analizar la vida que tienen. Claro, como lo estás viendo desde fuera, es mucho más fácil de ver. Una casa es más sencilla de ver por fuera que por dentro. Siempre. Porque nunca tenemos, a lo mejor no siempre tenemos la llave para poder entrar, ¿no? Y veo gente que aparentemente tiene vidas acomodadas, pero solo se fijan en abrir la ventana y fijarse en aquellos días que solo están nublados. ¿Qué consejo de vida darías para tratar de ser lo más feliz posible, aunque tengamos una buena vida, aunque no tengamos problemas relativamente graves a nuestro alrededor? Es que la gente que se cree que no tiene problemas a su alrededor, yo pienso que se equivoca. Siempre va a aparecer uno, por pequeño que sea. Si tú te crees que no tienes problemas, cuando se te presente uno va a ser un mundo. Entonces te va a faltar algo, te va a faltar el saber enfrentarte al problema. Entonces, si tú tienes un día perfecto, párate a pensar, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué habría ocurrido en esta situación? Y si yo hubiera salido 5 minutos más tarde y no cojo el autobús, por ejemplo, ¿no? Eso ya es un problema. Para el que nunca tiene problemas, llegas tarde a la parada del autobús, eso se le puede convertir pues, en el efecto dominó. Cojo tarde el autobús o no lo cojo, ya llego tarde a la reunión o a trabajar o a comprar y ya el día va cayendo ficha tras ficha hasta que al final esa línea de fichas se convierte en una ramificación que no controla. Entonces, el consejo que doy a la gente que se cree que no tiene problemas, que se pare un momento a pensar en cuando se acueste por la noche y se pregunte mañana qué tengo para comer, eso ya es un problema. Esa es una resolución de un problema básico del día a día, pero tiene un planteamiento, tiene una toma de decisiones y tiene una solución. Eso pues que lo aplique a la vida, porque el día que abra la ventana y no sea lúcido y sea gris, pues tendrá que seguir ese mismo esquema, pero a lo mejor enfrentándose a situaciones mucho más complejas. Me acabo de dar cuenta, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo sé que puedo hablar contigo de temas súper trascendentales. Sí. Y sé que puedo tirar de ahí y podemos estar hablando todo el día. Pero es que hemos empezado el programa y yo no he presentado, he dicho que se llama Antoine, pero no he dicho a qué se dedica y por qué está aquí hoy en Más que Arte. Antoine es maestro, pero también es escritor. Ha escrito varios libros, actualmente tiene un blog y bueno, me hacía ilusión cambiar desde ese punto de vista del plano de las artes plásticas a la literatura. ¿Cómo pasas de ser maestro a ponerte a escribir? Voy a dar un paso previo, ¿vale? Venga, vale. ¿Cómo paso de ser perito, que también lo soy? Que también, O sea, ¿cómo paso de la rama de ciencias puras de perito a maestro a escritor. a maestro
de ser de matemáticas, geología, dibujo técnico, etcétera, a hacerme maestro, porque yo estudié la carrera de magisterio mientras trabajaba ejerciendo de perito en la construcción, haciendo cálculos constantemente y demás, y presentarme a unas oposiciones, sacar la plaza de magisterio y de hacer cálculos de volúmenes de X, no, el lápiz se coge así, que tenemos que hacer la O redondita, a enseñarla y a escribir. Entonces yo creo que ese enseñarla y a escribir fue lo que me dio a mí un poquito el empujón a decir, ostras, estoy empezando a descubrir un mundo que es mucho más importante de lo que yo me pensaba, que no estoy diciendo que el otro no lo sea, porque todos los planos de la vida son importantes, pero la importancia que tiene, porque encima empecé en primero de primaria, que es cuando un niño y una niña, como dice el chiste, ¿no? Les cuecen los ojos porque arráncales. Ya. Me pican los ojos, maestro, eso es que está arrancándoles, vas bien. Descubre su primera palabra, escribe su primera frase para su familia, ves la cara de ilusión de los familiares, ¡wow! Me ha escrito, te quiero mamá. Pues, y tú te sientes orgulloso de eso. Porque eres parte de eso. Porque eres partícipe de ese proceso creativo. Entonces lo veo como proceso creativo y digo, ostras, pues esto de las letras es una creación también y es un arte porque transmite lo que hemos hablado nosotros en privado y en algún sitio que no hemos encontrado, ¿no? Que los artistas están locos, ¿no? Los artistas constantemente están creando, inventando. Pues eso también es un proceso creativo. Y de ahí pues decidí formarme. Decidí empezar a formarme a nivel curricular académico para mi trabajo, en cuestión de literatura creativa, de grupos de trabajo, de cuentos, etcétera, ¿no? Técnicas para aplicar en clase. Y luego ya, pues dije, voy a empezar a dar otro paso. ¿Te acuerdas de ese día en el que dijiste, voy a escribir? Del día que dije voy a escribir, no. Pero del día que dije lo tengo que sacar a la luz, sí. Yo escribí hace mis pinitos. Yo creo que todo el mundo ha hecho sus pinitos en la carpeta del instituto con sus poesías dedicadas. Te quiero porque te quiero, Te quiero, Margarita, eres el amor de mi vida. Cosas de esas, ¿no? Había una muy famosa cuando mi época de instituto, te quiero porque te quiero, en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los racimitos del alma. Y yo, eso era, se buscaba siempre la doble intención. Bueno, y en ese momento todos nos creemos Becker, ¿eh? O sea, sí, bueno, sí. Y en tu cabeza queda espectacular. Has dicho, he puesto, vamos, el Club América, el huevo de Colón, eso es así. Además, eso siguen haciéndolo, ¿eh? Sí. Viendo eso no cambia, ¿verdad? Eso no cambia, porque por mucho que sí que la vida ha cambiado al mundo tecnológico, la inteligencia artificial y demás, pero tú sigues viendo en el bordillo de la acera de la puerta de tu casa un corazón con una frase, una palabra o algo, y dices, esto es que la pluma y el lápiz no se puede perder. El medio lo mismo cambia, porque pasamos de la pluma y el lápiz a lo mejor una historia de Instagram o algo así, ¿no? Pero la esencia permanece. La semilla es esa. La semilla es esa. Y la semilla esa es el lápiz en clase de los niños pequeños. Y luego, maestro, mira lo que he escrito cuando ya están en quinto, sexto de primaria, que ya se presentan algunos primeros concursos literarios, nivel instituto, nivel provincial y demás. Entonces yo sí escribía mis cosillas. Y entonces, pues siendo miembro presidente del jurado del concurso literario en mi Semana Santa de la Cofradía del Santo Entierro, cuando yo era hermano mayor, ese año decidimos buscar un jurado compuesto por gente que estuviera directamente relacionada con el mundo literario, que tuviera experiencia en el mundo literario, pero que todos los miembros tuvieran esa experiencia, porque siempre lo ha habido, pero nunca habíamos conseguido que todos los miembros hubieran escrito, hubieran sido partícipes en otros jurados a nivel mínimo andaluz o más, y sí lo conseguimos tirando de hilos, de muchísimo teléfono, y entonces uno de los miembros de ese jurado es Antonio Reyes, que es de aquí de la provincia de Jaén. Tiene unos cuantos libros que a mí me encantan, los recomiendo. Hablando con él, yo lo conocí ahí a través de un amigo. Y le dije, pues mira, yo hago cositas y las tengo en el cajón del escritorio. Y me dice, no, error. En el cajón no hace nada. En el cajón, exactamente. Dice, en el cajón ahí eso no hace nada. Si vas a escribir para meterlo en un cajón, estate quieto. Si escribe algo, tienes que darle luz. Tienes que sacarlo a la calle. Tienes que ver cómo te equivocas.
tienes que ver cómo la gente te aporta, tienes que quitarte el miedo. Digo, es que me da vergüenza. Dice, la vergüenza, con la vergüenza no vamos a ningún lado, con la vergüenza no se come. Dice, tú tienes que ser capaz de preséntate a concursos literarios. Yo te iba a pasar unos enlaces, unos cuantos enlaces me pasó, yo qué sé cuántos enlaces me pasó, de miles de concursos. A partir de ahí descubrí que hay miles de concursos literarios a nivel principiante, y era lo que yo en ese momento estaba. Y te pones a leer, pues luego las recopilaciones que hacen de los participantes y dices, ostras, pues resulta que yo estoy más o menos también ahí en ese saco, ¿no? Y te da el subidón de decir, tengo cosas que las puedo utilizar en la temática que piden en este concurso. Y te atreves un día a inscribirte en el concurso, no tienes ni idea cómo va, llamas por teléfono, Antonio, ¿cómo se...? Y este hombre, pues, es verdad que me ayudó muchísimo, y fue el que me dio el empujón. Cuando empecé a escribir, pues ya te digo, a lo mejor en el instituto pues empiezas a dar tus pinitos, pero ese fue el momento en el que decidí dar el salto del cajón, salir del cajón al mundo exterior. O sea, que comienzas con estos concursos literarios y posteriormente, ¿en qué momento llega esa oportunidad de realizar una primera publicación? ¿Cómo surge eso? Pues eso surge cuando yo veo ya cómo van los concursos. Yo veo que me atranco, porque yo hago una retroalimentación, ¿no? Yo digo, aquí falla algo. Yo me presento a varios concursos y yo no veo aquí ni que me mencionen, ni que me digan contamos contigo, ni nada, porque tú te presentas por gusto, pero a todos nos gusta que nos alaben el trabajo que hemos hecho. Y decido formarme. Decido además, arranco con los microrrelatos, que me dijeron que estaba loco porque precisamente una de las temáticas más complicadas, porque en textos breves tienes que conectar con el escritor, contar sobre el personaje, la acción, el lugar, etcétera, en 150 palabras. Pues claro. Todos los microrelatos, esto es curiosidad personal, sí, ¿tienen como esa regla de cumplir 150 palabras o depende de...? Depende de la convocatoria. Vale. Tienen un margen ahí, 150 o 200 palabras. Hay microrelatos de una frase, de una oración. Estuve participando en el de microrelatos encadenados, en el que cada semana sale un ganador en una historia. Entonces tú presentas tu parte, tú lees la frase o el trozo de texto ganador de la semana anterior y tú tienes que enganchar con la historia según tú creas. Luego gana otro que dices tú, pues no se me había ocurrido a mí, tiras por ahí. Ahí aprendes mucho, porque aprendes del ingenio de la gente, de cómo se trabaja la metáfora, que es una herramienta que es básica en este mundo. Y dije, pues yo o aprendo bien o no voy a ningún lado. Y decidí formarme. Hice cursos de formación. Para la gente que quiera iniciarse en este mundo, que esté viendo este programa y diga, ¡guau! Es que yo tengo ese gusanillo desde hace tiempo, pero no sé por dónde empezar. Tengo cositas escritas ahí en el cajón, como tú estabas comentando, pero ¿qué hago? Bueno, pues... Me he presentado a algún concurso. Aquí pero... te voy a responder por dos caminos. El primer camino, ¿qué hago? Ya no solo conforme lo hice yo, sino conforme lo hace más gente. Saco lo del cajón, lo leo, lo pienso, lo releo, tal. Y decido presentarme a un concurso. ¿Pido puntos de vista, distintas opiniones en mi círculo cercano o intento buscar a gente que esté fuera? Da igual porque si son objetivos, si son críticos realmente, te van a ayudar. La gente que está afuera no te conoce y a lo mejor lo que tú has escrito no entiende lo que tú quieres transmitir. Y si la gente que te conoce es crítica y realmente te quiere ayudar, sabe lo que tú quieres transmitir y te dice, oye, pues a lo mejor, pues mira, dos fallos no básicos que yo también cometía, por supuesto. Uno son las repeticiones, repetimos muchísimas palabras, y otro, las pausas y los conectores. Yo las pausas era un auténtico desastre, de hecho, cuando en el colegio tenía que explicar el uso del punto y la coma, decía, madre mía, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde tiro? Y empezaba a buscar recursos, porque es verdad que era para mí, para mucha gente, un tema complejo. ¿Dónde pongo una coma? Porque ya sabemos lo que hay por ahí por internet. Según pongas la coma, ya sabes lo que significa, ¿no? Cuidado, pues entonces, si te presentas a un concurso, tienes que tener un relato pues que sea legible, que no tenga falta de ortografía, que hoy en día, de verdad,
Es gravísimo que la Estamos gente... involucionando mucho en ese tema, ¿verdad? Es gravísimo que la gente suspenda oposiciones por falta de ortografía y este año han caído como moscas. Y te lo digo porque presidentes de tribunales lo han comentado. Ya una vez a todo lo pasado de las oposiciones hechas, es que han caído como chinches porque es que había gente que... Pero de falta de ortografía básica. No estamos hablando de palabras extrañas, no estamos hablando del uso de un punto y coma, que ahí todavía es incluso un poquito más complejo. Complejo dentro de lo que podamos llamar complejo. Pero una B, una V, una H, una Y, de palabras cotidianas. Y hay gente que ha suspendido las oposiciones porque cuando lo han leído, 5 faltas de ortografía. Fuera. Y ya está. Entonces, pues tener un relato pues, que tenga coherencia, pues que sea una historia real o ficticia, da igual, porque para eso existen los distintos géneros, ¿no? Que sea narrativo, que sea poético, que sea teatro, pero que tenga una coherencia, que tenga una secuenciación, que tú lo leas, lo guardes, lo vuelvas a leer al día siguiente o a los 2 días, y cuando lo leas, pues te das cuenta de los primeros fallos. Los segundos fallos te lo va a dar lo que tú me has comentado, el círculo cercano. No, mira, es que no entiendo esto. Es que me pongo a la ella. A mí me faltaría una coma aquí. A mí yo en vez de poner esta expresión pondría esta otra. Eso te enriquece mucho. Si eres capaz de abrirte. Hay gente que dice, no, esto está bien. Tú estás equivocado. El que lo ha hecho bien soy yo. Entonces mal vas. Mal vas porque hay que ser humilde y hay que saber que los demás te van a aportar. Porque no ganas nada engañándote. Y luego si la intención es presentarse a un concurso, pues pasas por manos de un profesional, una persona profesional que se dedica a la corrección. Vale, hablando sobre el tema de profesionales que se dedican a la corrección, sé que me has traído un pequeño fragmento de un microrrelato. Sí, te he traído el microrrelato entero. Vale, el microrrelato, tal cual. Sí. Tenemos el original que tú escribiste y después el corregido. Sí. ¿Lo leemos? Sí, y además Vale. te voy a pedir que lo leas tú. Porque, claro, lo he escrito yo sé de qué va, le voy a dar... No, pero prefiero que lo leas tú y que le des esa entonación que a lo mejor yo no estoy preparado. Y no sé, lo que voy a leer y a lo mejor no le meto la suficiente magia. Yo es porque requiere. Porque leas el original, que me digas qué te transmite, por eso te lo estoy separando, y que luego leas el corregido. Tiene muy pocas correcciones, porque en un microrrelato tampoco te da para más. Si te da para mucho, mal, no te dedicas al microrrelato, dedícate a otra cosa. Pues fíjate en las líneas que tiene. Ok. Si en estas líneas tienes 8 o 10 correcciones, pues te lo dicen, mira, no es lo tuyo, ya está, y hay que asimilarlo, pues no es lo mío. Si yo me pongo, pues lo que te he dicho antes, si yo me pongo a pintar, no es lo mío. Y me dicen, bueno, mira, tú pones bien intentado, pero mira, chaval, dedícate al ajedrez, a lo mejor se te da mejor. Pero no, de verdad, prefiero que lo leas tú porque... Venga, vamos a intentarlo entonces. Porque a lo mejor yo incluso me puedo comer alguna palabra y meter la que no debo. Vale. Juramento. A la cálida luz de unas velas de canela, con el burbujeante cava recién servido, nuestra soledad es todo lo que necesitamos en aquel apartado rincón para hacer eterna esa noche en la que nos juramos no volver a equivocarnos. Siendo conscientes de que antes de que el día llegara, volveríamos a cometer el mismo error y el perfume de esa noche se convertiría en olvido. Antonio Valencia Fernández. Antoine. Vale, ese es el original. Ahora mi correctora me hizo una serie de indicaciones que ella, como profesional que es, me hace sugerencias. ¿Vale? Cambia esto porque tal. Y yo pondría aquello porque tal. Ahí aprenden muchísimo. Vale, lo leemos y comentamos cuáles son esas correcciones y por qué se han introducido ahí. Sí. Vale. Juramento. A la cálida luz de las velas de olor canela y el burbujeante cava recién servido, nuestra soledad es todo lo que necesitábamos en aquel apartado rincón, donde nos juramos no volver a equivocarnos, siendo conscientes de que antes de que amaneciera volveríamos a cometer el mismo error. El perfume de esa noche se convertía en olvido y nuestro vínculo en polvo y ceniza. La correctora, vamos a nombrarla también, es Nerea Sánchez. ¿Has notado la diferencia? He notado diferencia de ritmo. ¿Por qué? No lo sé, porque no tengo ni idea.
Pero es la leve sensación que me ha dado. Es por eso te he pedido que lo leyeras tú, porque si lo leo yo automáticamente mi cabeza ya se va a ir al de abajo. Entonces el de arriba lo voy a corregir de forma inconsciente. Entonces no hubiera servido el ejemplo. Vale, pues vamos a comentarlo. Bien, lo comentamos. Dos correcciones fundamentales que me hizo ella al inicio y al final del relato. Me dijo que, bueno, que le gustaba, que estaba bien, que la situación que tú lo lees y te lleva, te transporta al momento, te transporta a un lugar. El lugar pues tal vez habría que definirlo más con algún detalle más, ¿no? Pues que esa es la dificultad, digo, del microrrelato. Pero es que no cabían más palabras. Bueno, pues ya está, ahí quedé finalista y enhorabuena por haber participado, pero encantadísimo. Entonces, al principio dice, a la cálida luz de unas velas de canela, y ella me corrigió y me dijo, a la cálida luz de las velas de olor canela. ¿Por qué no de unas velas y de las velas? Ese determinante que cambia ahí, el unas por el las. Una es un determinante indeterminado, no es inespecífico, es, bueno, unas velas, cualesquiera, pero las velas, dice, ya las velas te transmiten un sentido, una intencionalidad. Esas velas están ahí por algo. Por algo, exactamente. Cuando dices... Juegan un papel revelante... Joder, no me va a salir la palabra. Relevante ahora. Juegan un papel relevante en la situación. En la situación, claro. Tú sales de aquí y yo digo, coge las llaves. Tú coges las llaves de la puerta. Y tienes las de la puerta, las del coche, las de tal y las del cual. Si vamos a salir y digo, coge unas llaves, hay ambigüedad, ¿no? Entonces, me hizo esa corrección por ese motivo. Dijo, es que en el momento en el que tú quieres transmitir la historia, hay que darle esa intencionalidad al momento. Y luego al final me sugirió que añadiera, bueno, pues dije, esa noche se convertiría en olvido, y ella me sugirió, esa noche se convertiría en olvido y nuestro vínculo en polvo y ceniza, para darle más profundidad y más sentido a la palabra olvido. Porque a veces expresamos algo pero lo dejamos a medias. El olvido, bueno, ¿qué va a ser? ¿Un olvido provisional o un olvido definitivo? ¿Vale? Entonces me hizo esa sugerencia, la vi perfecta porque dije, llevas razón. Y gracias a esos dos cambios y alguno más de alguna pausa, pues yo noté, porque tú al leerlo has notado un cambio de ritmo y que te llega un poquito más, pues dije, esta mujer fue el primer texto, por eso he traído el primer texto que ella me corrigió. Me gustó mucho cómo me hizo las sugerencias, me gustó mucho la aportación que me propuso y desde entonces trabajo con ella cuando publico algo. Si yo quiero meterme a escritor o hay alguien en casa que quiere meterse a escritor, ¿por qué tipo de vínculo o de grupo social puedo empezar a moverme? ¿A quién tengo que buscar? ¿Dónde me meto para encontrar a otros escritores o a gente que me asesore? Hoy en día lo tenemos fácil, está en internet. Hay muchísimas páginas, hay muchísimos círculos, hay blogs, hay grupos. Yo anoche mismo, pues trasteando el móvil, descubrí a través de un amigo que estaba dentro de un grupo de escritores y lectores, en donde se hacen sugerencias, en este caso, en este grupo, se hacen sugerencias de lectura, se recomienda lectura, o si alguien ha escrito un libro, no como en mi caso, pues se recomienda la lectura, pues si a alguien le interesa, pues tenerlo. Pero hay grupos de iniciación, hay grupos de trabajo, hay grupos de lectura, que es un buen círculo en el que iniciarse, porque a través del grupo de lectura tú descubres que te gusta, porque bueno, quien se va a atrever a escribir tiene que ser porque ya lleva un tiempo trabajándolo. De la noche a la mañana a nadie se le ocurre decir, creo yo. A lo mejor sí, pero creo yo que no. Mañana voy a ponerme a escribir un libro. Si tú dices mañana voy a ponerme a escribir un libro, un poemario o algo, es porque tú llevas un recorrido. Y ese recorrido empieza desde los círculos cercanos, no tiene por qué ser concurso literario, sino desde, pues te voy a encargar que me hagas el pregón de Semana Santa del pueblo de no sé dónde, te voy a encargar que me hagas el pregón de la Virgen del Rocío de no sé qué hermandad, te voy a encargar que me hagas, pues mira, tengo que hacer... A mí me han encargado muchas cosas, a mí me han encargado muchísimos trabajos. Me han llegado a encargar incluso, bueno, me han llegado a proponer
relatos. Escríbeme un relato para un concurso que se presenta a no sé quién. Digo, no ves. Yo te ayudo. Tú mándame lo que has escrito, yo te ayudo, pero yo no te lo voy a escribir. La gente tiene mucha cara, ¿eh? Sí. Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? No, es que no. Hay quien sí, hay a quien no. O quien no tiene tiempo, mira, si no tienes tiempo, pues no lo hagas, no te metas. Que me gustaría, bueno, pues a mí me gustaría hacer muchas cosas y cuando no tengo tiempo, pues no las hago, porque me asfixio, al final me asfixio, lo he intentado, me he asfixiado y me he dado cuenta que no. Pero sí es verdad que uno de los momentos más difíciles fue hacer la munición de entrada en el entierro de uno de mis mejores amigos. Nadie quería hacer la munición de entrada, nadie. Llegó el día del entierro, estábamos todos en la iglesia, los familiares, el barrio entero, porque era una persona muy querida en nuestro barrio. Y bueno, yo en esa época estaba muy vinculado a mi parroquia, la parroquia, la de los Picos, que conoce todo el mundo como la de los Picos, ¿no? El Buen Pastor, allí de Río Grande. Y bueno, pues yo entraba pues como si fuese mi segunda casa, entraba pues por la sacristía en vez de por la puerta de la calle. Y allí en sacristía pues me encontré pues con este panorama. Y una amiga mía me dijo, mira, ella me dice, no. Dice, es que es un papeletón, dice, es que nadie quiere hacer la munición de entrada, es que el muchacho pues que se merece que se le dediquen unas palabras, porque es verdad que es que es una persona muy volcada en este barrio y no se puede empezar su último adiós, no se puede empezar con la entrada del párroco simplemente y un cántico y ya está. Y me han dicho que yo diga algo, pero yo lo conocía, pero tú lo conoces mejor. Digo, no me hagas esto, porque además era sobre la marcha. O sea, encima... Sin tiempo yo previo llegué, para preparar. Eso, pues, como se suele llegar en esos momentos, pues media horilla antes, 45 minutos, por dar una vuelta de más. Y del no me haga esto dije, qué narices, para que lo haga otro lo hago yo. Digo, además, antes de hacerlo yo voy a consultar con los amigos familiares más allegados. Bueno, amigos, es que es hermano de dos de mis amigos, entonces luego me lo agradecieron, ¿no? que hubiera sido yo quien le hubiera dedicado esas palabras, pero no por el hecho de ser yo creo que es por el hecho de que se quedó en familia, al fin y al cabo, lo que se habló, pues porque nos conocíamos vecinos de toda la vida. Teníamos prácticamente la misma edad y fue un momento difícil porque no sabía qué decir, quería decir tanto y tenía que decirlo en tan poco tiempo Que no sabías por dónde empezar. Tuve que tirar de esta técnica, ¿no? Es decir, cómo en unos minutos hablo de este hombre sin saber el sermón, sin salirme de lo que es una munición de entrada de un sacramento, con los familiares, con la iglesia hasta la bandera, gente en la calle, y ese momento fue difícil y complicado, pero bueno, pues te dejas llevar, y tú lo sabes, el mundo del arte lo llevas dentro, lo sientes, si no lo sientes, No puede ser arte. no puede ser arte y no te sale nada bueno. Podrán salir imitaciones, pero no sale algo original, no sale una creación. Entonces, ese día fue, de todo lo que he hecho para mí, de los más difíciles y nunca lo voy a olvidar. Ya tengo mis 2 libros y demás, pero para mí aquello fue importantísimo. Antón, antes de pasarnos a hablar sobre los libros y en qué momento de tu vida surgen estos, si quieres que lo comentemos, Sí. ¿vale? Todo va encadenado y yo lo voy dejando aquí, ¿sabes? Aquí detrás en la mochila, ¿no? Digo, Vale, pues antes de eso, si te parece, vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad, damos unos minutitos para que podáis ver toda la publicidad que tenemos preparada y volvemos rápidamente. Hasta ahora.
Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Ya estamos de vuelta y continuamos con Antonio Valencia. Antoine, oye, antes de retomar la entrevista, tus redes sociales, ¿las tienes abiertas? ¿Nos las puedes decir para aquel que esté viendo la entrevista y diga, este tío es enrollado y tiene pinta que si yo el día de mañana quiero meterme a escribir, si le escribo un mensaje directo, estoy seguro de que me echa un cablecillo? Sí, bueno, aparte de tener mis redes sociales personales, que me pueden escribir ahí y yo respondo. ¿Cómo te podemos buscar? Antoine Post, ¿Vale? en Instagram y Facebook, o con mi nombre, Antonio Valencia, y sale Instagram y Facebook. ¿Vale? Pero luego aparte tengo un blog. El blog lo arranqué pues con mi gran amiga Raquel, fotógrafa, Raquel Martínez, y el blog arrancó a raíz de una exposición que se hizo para recaudar fondos para el Parkinson en la galería. Entonces, como se hizo ahí un trabajo grandísimo y la exposición consistió en una exposición fotográfica con textos relativos a la exposición que tiene su origen. Su origen es una exposición que hizo ella. Me acerqué un día a ver la fotografía y le dije, Juan Raquel, esto me mola. Digo, a mí me transmite esto. Y me dice, me gusta lo que piensas de mis fotografías. A raíz de ese momento, a partir de ese momento empezamos a juntarnos, a ver, salió lo de la exposición, ella hacía las fotografías, hicimos una selección de fotografías y sobre las fotografías yo escribía textos pequeñitos, ella lo iba revisando y me decía, bueno, pues coincide con lo que yo quería transmitir con esta fotografía. O me decía, mira, esta fotografía, por ejemplo, la he hecho porque la quiero dedicar al recuerdo de mi madre, por ejemplo, que hay una, ¿no?, que la hizo así. O esta la he hecho cuando paseaba una mañana, digo, pues tú ya te pones en situación también, y dices, bueno, ¿qué te puede transmitir una mañana de lluvia? Y esa exposición fue la que nos dio la idea de decir, hemos hecho un trabajo grandísimo, esto tiene que verlo la gente. Que no se quede solo en la exposición. Exactamente, que cuando pasara la exposición no se quedara solo ahí. Entonces pensamos en hacer el blog. Muy bien, pues vamos a dejar ahora por pantalla, por algún lado, el código QR, lo tenemos también aquí, podemos enfocarlo y si no, aparte Manu en edición después nos lo deja ahí bien registradito y podemos tener acceso completamente libre al blog, ¿cierto? Cierto. Muy bien, cuéntame. Entonces, en este blog tenemos distintas secciones y una de las que quiero poner en marcha y en movimiento, que está ahí un poquito para... Tenemos una sección de colaboraciones, pero en esa sección de colaboraciones, hasta ahora lo que hemos publicado han sido colaboraciones de terceros. Pero cada vez que hablo contigo me haces pensar. Entonces me dijiste, ¿quieres venir al programa así? Y hablamos así, plan informal y esto, digo, pues le vamos a dar una vuelta al blog. Y en esa sección de colaboraciones vamos a ser nosotros los que colaboremos también. Entonces, igual que esta mujer a mí, mi correctora, Nerea Satrústegui, me ayudó en su momento a crecer en mis relatos, pues ¿por qué no ayudar a quienes están empezando con unas nociones básicas? Unas nociones básicas con unas tablas de conectores, con unas ideas sobre cómo elegir el personaje, con una idea sobre cómo secuenciar la historia. Un ejemplo sería, que me lo dio ella, ¿no? Si tú quieres crear una historia breve, ¿cómo arrancar? No, venga, vamos a dar una idea para quien quiera empezar a escribir. Escribe una historia tuya,
escríbela en primera persona, secuencial en el tiempo, el personaje es fácil porque eres tú, lo puedes escribir perfectamente porque te conoces tú a ti mismo perfectamente. ¿Sabes lo que te ha pasado? Sabes lo que te ha pasado, sabes el círculo de personas que te rodean, el lugar, el momento y demás. Lo tienes que secuenciar y una vez que lo tienes escrito en primera persona, me ha pasado esto, tal, léelo y pásalo a tercera persona. Vale. Como si fuese un espectador el que está viendo tu vida o tu momento o tu situación y la ha escrito. Lo que tienes que hacer es pasar esa situación de primera a tercera persona y cambiarla de tiempo presente a tiempo pasado. Me dio esas dos nociones básicas, que son nociones básicas del colegio también. Las historias se escriben en pasado y siempre de tercera persona, si no os equivocáis. Si mezclas tiempos, pues siempre es complejo. Y esa es una idea para arrancar, ¿vale? Pues ideas de ese tipo son las que queremos meter ahora en el Oye, pues esto blog. previamente no lo habíamos hablado y me parece una pedazo de idea, ¿eh? O sea, que te animo de verdad que... Sí, sí, vamos, de hecho, ya te digo, cuando me comentaste que viniera, desde ese día he estado dándole Fue, vueltas. fue el clip. Plum, se enciende la bombilla, se le da el interruptor y ya pasa la corriente y empiezan a funcionar las máquinas. Oye, tus primeras publicaciones. Tienes dos. Sí. La primera de ellas. A ver. Las publicaciones surgen de los concursos literarios a los que me he presentado. Yo siempre me presentaba a una misma editorial por el tema de los tiempos. Páginas literarias en las que te puedes presentar a concursos. Ya te comento que ahí en el blog también lo pondremos para quien quiera presentarse, porque son páginas abiertas, no son páginas de pago y demás, con lo cual incluso se le está haciendo, digamos, propaganda gratis, ¿no? Hay montones. Entonces, por temas de plazos, de entregas y de temáticas, pues diversidad literaria fue la que yo elegí, al azar. Vale. Entonces, temáticas que presentaba, un montón de temáticas. Elegí una que se llama Relatos Nocturnos, que son pequeños relatos relacionados con la noche, con las sensaciones de la noche, los miedos infantiles, por ejemplo, ¿no? La soledad, lo que le pueda transmitir a una persona la noche. Y empecé a escribir y bueno, pues le iba mandando los textos a la correctora, mi correctora Nerea me iba mandando los textos corregidos y empecé a salir seleccionado entre los mejores. Nunca he llegado a ganar, pero siempre he salido en el libro que publican con los textos seleccionados, con los relatos seleccionados de todos los que le llegan a nivel mundial, porque es una página internacional. Funcionan muy bien en Sudamérica. Están aquí en España, pero funcionan muy bien en Sudamérica y de los círculos que tengo de lectores y escritores, Sudamérica tiene mucho tirón. Digo, por si alguien ve que le sale una sugerencia de presentarse a un concurso literario en Sudamérica, Colombia, Perú, Honduras, da igual, que no lo eche para atrás porque la cultura literaria que hay por allí es inmensa. Funciona bien. Sí, funciona muy bien. Pues fueron 3 ediciones seguidas en las que mis relatos fueron seleccionados y dije, ostras, voy a profundizar un poco más a ver qué tiene esta gente. Y encontré pues, que tenían un crowdfunding en el que había que escribir sobre Andalucía. Bueno, pues yo eché ahí una solicitud, lo dejé. Un día estando en el colegio me suena el teléfono. Antonio Valencia, sí. Mira, te llamo de Diversidad Literaria porque hemos pensado en ti, que ya hemos visto que has participado varias veces con nosotros. Tus relatos siempre han estado muy bien vistos, aunque no haya sido ganador, pero es cierto que siempre lo hemos visto bien, de estructura, de contenido, y te vamos a proponer, si quieres participar, en un crowdfunding con otras 5 personas en el que vaya a tener que escribir un relato, y me propusieron distintas temáticas y dentro de esas temáticas estaba Andalucía. Una de ellas se llama Andalucía Mágica. Dice, tienes que hablar de algo de Andalucía, algo que te guste a ti de Andalucía, para promocionarla. Bueno, yo pensé en ese momento, bueno, si no está Andalucía promocionada, pues bueno, vamos a echar una mano, pero bueno, es el tema que me gustó. Y dije que sí automáticamente, porque vamos, a mí es que se me iluminaron los ojos, me emocioné, se me puso el vello de punta, dije que me han llamado para que participe en un libro. Y hablé de mi tierra. Y que encima hablé de mi tierra, porque había muchos temáticos, había ciencia ficción que me gusta mucho, el terror también me gusta, pero Andalucía, digo, espérate, un andaluz que habla de Andalucía, pues bien, vamos bien, venga, sí. Sí, claro que sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues las bases son tal, una base sencillita,
Como es digamos, lo hace de forma altruista, pues los derechos de publicación y de autoría y demás nos los guardamos nosotros durante X tiempo. Tú tu relato no lo puedes publicar en ninguna red ni en ningún medio hasta que no pase tanto tiempo, que luego ya se podrá hacer uso de él. Vale. Lo típico de las editoriales, ¿vale? Burocracia. Sí. ¿Suele ser prácticamente en todos los lados igual? Sí, se parecen bastante. Pueden variar los plazos en los que ellos se quedan con el contenido, vale. Y pueden variar una vez que ya publicas tú y ya ves ganancias en el tanto por ciento sobre el que tú te vas a llevar beneficio, ¿no? Que para vivir de esto, pues... Complicado. Ahora hablaremos porque creo que con el segundo de los libros el segundo ya podremos meternos un poquito más en situación. Sí, bueno, pues con el primero. Dentro de las bases había una que era premio. Digo, esto ya me interesa. Vamos a verle la pela a esto, Yo ¿no? pensaba que sí, pero bueno, me gustó más luego el premio. El premio era que quien más, digamos, quien más tirón tuviera, quien más libros vendiera, porque los 6 participantes teníamos luego dentro de la página de diversidad literaria, tenían un apartado de los pedidos, pero el pedido lo hacías tú en nombre de uno de los escritores. O en mi nombre o en el de las otras 5 personas. Entonces, según fuera pinchando la gente, pues se te apuntaba a ti la venta. Entonces, pues quien más tirón tuviera, quien más gustara el relato, quien más vendiera, como premio era la publicación de un libro. Vale. Gané conseguí ese galardón. Entonces ahí ya podemos decir que sí, digamos, gané mi primer concurso, que no fue un concurso, pero bueno, sí es verdad que medio que competía con las demás personas, que luego no estuvo basado solamente en el número de ventas, porque no fui quien más libros vendió, pero el jurado decidió que mi relato era el que merecía ganar. Y como premio, pues era la publicación de un libro. Pues yo encantadísimo de la vida. Tenía varias ideas en la cabeza. De hecho, tengo una todavía, que en los tiempos en los que estamos quiero publicarlo antes de que se haga más tarde, porque luego no va a tener sentido, que sobre la evolución de la infancia y los juegos y de años atrás ahora. Vale. Si pasa mucho tiempo, quien lo lea va a decir, esto que me estás contando me suena chino, porque si me pongo a hablar de nuestros abuelos, los juegos que hacían ellos en la calle, pues no van a saber por dónde vienen los tiros. Y la que luego llevé a cabo no era la que tenía en la cabeza. Me puse en contacto porque luego pues, ya tuvimos una relación de amistad con Nerea. Nerea, ¿qué pasa esto? Encantada de poder ayudarte, que tú cuentas conmigo para lo que necesites, que enhorabuena, que me alegro muchísimo. Digo, mira, no sé qué escribir. Yo he pensado en esto, tiraba incluso de cosas que tenía escritas para otros concursos literarios, decía yo, esto pues lo puedo estirar por aquí, lo puedo estirar por allí. Decía, no, esto tienes que escribir, ¿cuánto tienes que escribir? Ahí me pusieron también un límite de páginas. Me hubiera encantado escribir muchísimo más, porque el libro que he escrito da para muchísimo más, pero lo tengo capado en cuanto a extensión, porque no me dejaban por el tema económico, lo que cuesta. Vale. ¿Este segundo publicar. libro cómo se llamaba? Este libro se llama Secuela. Secuela. Ya está la segunda, bueno, ya está hace tiempo que está la segunda edición en la calle, es decir, que ha tenido buena aceptación. Y lo escribí, pues me acordé de lo que me dijo ella, que he dicho antes para el público en general. Escribe una vivencia personal, pasa a la tercera persona y escríbela en pasado. Dije, ostras, pues tengo una vivencia personal ahí bastante interesante, muy de moda, muy actual, y que lo mismo a la gente le puede interesar porque estaba a pie de calle, que era el tema del COVID. El COVID y las secuelas que el COVID dejó. ¿Qué te ocurrió? Bueno, pues cogí el COVID, como yo creo que, vamos a decir, el 98%, ¿no? de los españoles y españolas, porque hay gente que dice que no, respetable, si todavía en la analítica le sale que no tiene anticuerpos, porque oye, a día de hoy me alegro que no lo hayan cogido después de saber todo lo que ya estamos sabiendo, de los efectos secundarios, no solo del virus, sino de aquellas famosas vacunas que nos empezaron a meter en el cuerpo, que sería un buen tema para continuar con la saga. Bueno, pues yo cogí el COVID, empecé a enfermar, empecé a tener una carga vírica muy importante, ingresé, lo pasé muy mal y el COVID pues alteró una enzima de mi aparato circulatorio con las siguientes consecuencias que estoy teniendo hasta ahora. Me cambió la tensión, yo siempre he sido hipoténsico y ahora pues tengo hipertensión,
Estoy operado 2 veces del corazón por 2 arritmias diferentes, un flúter y una fibrilación auricular. Y bueno, pues con medicación, teniendo cuidado con el tema de ejercicio, esfuerzos físicos, pues se lleva una vida controlada, una vida cómoda, sabiendo qué es lo que tiene entre manos, pero es el recuerdo que me dejó a mí ese bicho. Y esto sí que es verdad que a mí me lo impusieron, que no lo elegí yo. Entonces dije, este tema estaba en la calle, todo el mundo hablaba de mí, yo conozco a uno que se ha muerto, yo conozco a uno que tal, pues yo conozco a uno, pues, ¿sabéis del fisio que le han cortado la pierna? Pues ¿sabéis? Dije yo, es que esto, quien lo lea, lo va a entender, porque es un tema que está a pie de calle. Entonces, y a nivel histórico, eso se va a quedar ahí, ¿eh? Claro, claro. Había que registrarlo. Se ha dejado registro y muchas evidencias, yo creo que en diferentes planos, a nivel de informativo, a nivel de arte, pero dejarlo también en el tema de la literatura, otra parte más del arte, yo creo que era importante también dejar una evidencia más. Evidentemente se habrá escrito infinidad de cosas sobre el tema, pero cuando pasen 80, 90, 100 años, nuestros hijos, nietos, bisnietos y lo que venga después, lo que venga, o quien lo coja, por lo menos que sepan lo que vivimos en ese momento. Que sepan lo que pasó. Como cuando nos hablaban en la escuela de la peste negra, ¿no? Pues toma, esto era. Básicamente. Esto era. En otros países no, porque aquí también hubo, ¿no? En otras circunstancias, con otros medios, con otra forma de enfrentarte a lo que había, pero es que era esto, y ya está, y no hay más. Y bueno, los intereses políticos en aquella época, no sé yo hasta dónde llegarían, pero en esta sí sabemos que están muy, muy, muy de por medio, aunque me critiquen y me digan lo que quieran por hacer este comentario, pero el poderoso don dinero es el que manda y es el que nos dijo, tú te sientas en una silla que yo te pongo una inyección de algo que me he inventado porque tengo que sacar aquí rendimiento de esto, que bueno, ahora dicen que ha salido el creador del virus del COVID haciendo unas declaraciones que sí, que fue él el que lo creó en tal país para llevarlo a tal otro, para no sé qué. No lo conocía yo eso. Sí, eso lo escuché yo, como estoy muy metido en el mundo este, porque todavía me toca. Decían que un científico trabajaba para Estados Unidos y que creó el COVID y que se lo llevó a los laboratorios de Wuhan. Ya está, hasta ahí. Hasta ahí puedo leer. Ahora tú ya, si te quieres creer que es que lo llevábamos allí para investigar, para crear vacunas por si acaso, no sé qué, o porque lo liberamos a posta, pues no lo sé. Hay muchas teorías. El caso es que lo que pasó, pasó. Y eso ya no se puede. Hay gente que dice que eso no existió. Pues bueno, respetable. Respetable que lo diga. No es respetable que diga que es que las muertes que ha habido no han sido por eso. Porque para eso está la ciencia. O sea, es como... ¿todas las opiniones son respetables? No. Yo respeto que hables. Pero depende de lo que digas, yo respetaré lo que dices, ¿vale? Yo tengo la educación suficiente para dejarte hablar, pero la moral suficiente para decirte eso no es correcto. Entonces, pues hay que poner límites también. No todo es válido en esta sociedad, que también estamos empezando a creernos que sí. Completamente. Sí. Entonces, pues el COVID me enseñó que la vida vale mucho más de lo que a veces nos creemos. La vivo como si no tuviera nada, pero sé lo que tengo. La rutina de la medicación, pues es una rutina, ya es mucho tiempo, y bueno, los días que tengo crisis, los días que estoy mejor, pues paciencia, y lo que no puedo hacer hoy, lo hago mañana. Lo hago mañana. Y si me voy a dar un paseo y vengo y me lo han hecho, yo no me asusto porque hayan entrado en mi casa, aplaudo porque me lo han hecho. Y ya está, ¿cómo no me lo van a hacer? Yo estuve en la presentación de tu libro, sí, y contaste una cosa que en ese momento me llegó. Y es que dijiste que si a día de hoy estás vivo, es porque comenzaste a tocar, ¿qué? La flauta. O sea, que podemos decir que en cierto modo estás vivo gracias al arte. Gracias al arte, exactamente. Dije que estoy vivo gracias a la música. Además, de hecho, estaba allí nuestro amigo Paco Pérez, al que le mando un saludo si ve el programa, y me miraba, ¿no? Y me decía, es que a veces no sabemos hasta qué punto es importante el arte, ¿no? En este caso, la música. Llevo muchos años tocando la flauta, pasé por el conservatorio, no lo he terminado, pero mi intención es terminarlo, por amor a la música. Y bueno, pues lo comenté, ¿no? Que esas técnicas de respiración que nos enseñan en clase
Es como lo de las matemáticas, ¿esto para qué me sirve? Pues mira, pues te crees que hoy no te sirve para nada y mañana te salva la vida, ¿no? Aparte de para poder tocar y saber tocar la flauta mejor, pues cuando yo peor me encontraba, además que es que ya es verdad que pues tenía lo que decían, los 2 golpes de tos, la fatiga, la fiebre y tal, y tenía el abdomen que era un balón. Mi hermano cuando me vio me dijo, ¿te has comido un balón? Tenía el abdomen totalmente hinchado y era de ejercitar los músculos para poder respirar y poder coger aire suficiente para no marearme. La noche que yo noté, pues noté como una daga me atravesaba el pecho. Yo ya había pasado una neumonía anteriormente y dije, aquí está. Yo pensaba en la neumonía, no pensaba en el COVID. Bajé a urgencia, me hacen placas, neumonía bilateral, y ya me dicen, tú amigo, tú ya no te vas de aquí, tú tienes el COVID, tienes una embolia pulmonar, tienes tal, y me tomaron la saturación de oxígeno en sangre, ya no solo con el pulsioxímetro, sino a través de la arteria, y salió una saturación del 97-98%. Entonces me dijo, bueno, si estás que te mueres, ¿cómo? Digo, pues, puedo respirar. Y pues yo todavía pienso, creo y sé que es gracias a eso. A la música. Sí, gracias. Qué bonito, ¿eh? Vaya. El libro comienza, me gusta mucho que comience en Egipto, Sí. porque pasamos de Egipto a Linares. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues Te lo estoy desgranando, ¿eh? Pero bueno, por contarlo un poquito por encima, Sí. vamos a sembrar la semillita y Sí. el que se quede con la curiosidad, Sí. pues chicos, vamos a, claro, a vamos comprarlo. a comprarlo, claro que sí. De hecho, en Entre Libros se puede comprar. Pues mira, ya está, sea, perfecto. Podemos irnos a Entre Libros a comprar el libro. Lo tenemos en stock. No sé si les queda, pero... Pues cuando salga, telefonazo. O sea, yo sé que hay, si no lo tienen ellos directamente... Lo pueden traer. Lo pueden traer, vamos, tan fácil como que se lo llevo yo, porque me proveen de él, a lo mejor a ellos les tardan más por lo que sea, pues a mí directamente me lo proveen y se lo puedo acercar yo. Me mandan a mí el albarán en nombre de ellos y se lo acerco, ya está. Que no, así lo venden ellos, no lo vendo yo. Yo con esto no, ya te he dicho antes, no me voy a hacer rico ni pretendo, prefiero que se lo compren a ellos, que se dedican a esto, y que tengan mi libro, que lo he escrito yo, y pues mira, como me decía mi hija esta mañana, así ganamos todos, en una situación que hemos tenido entre ella y yo, y hemos salido ganando los dos, pues lo mismo. Y me he perdido. Te preguntaba, Sí, de porque Egipto. comenzamos en Egipto y De Egipto. viajamos a Linares. Bueno, es que, bueno, a ver, yo me informé. Yo no escribí por escribir. Yo me informé de posibles orígenes, posibles focos de infección, cómo podía haber llegado el virus aquí, y si no encontraba ese inicio del libro, pues bueno, hubiera arrancado pues con uno de los capítulos que hay, que es cuando la pandilla que estamos de viaje, pues escogemos el virus y a raíz de ahí hubiera arrancado el libro. Pero me pongo a investigar y me entero de que un grupo de personas de aquí de Linares, bueno, con más gente de España, ¿no?, hacen un viaje organizado a Egipto. O sea que esa vivencia no es completamente personal. No, el libro arranca con otras efectivamente. personas. Claro, hay más personajes. Esta historia tiene más personajes. Este grupo de personas llega a Egipto, pues comentan pues que además fue en el diciembre famoso en el que ya empezaban a cerrar los países del este y los orientales, y comentan que los japoneses van con mascarilla. Hay que ver los japoneses con mascarilla, hay que ver los japoneses con mascarilla. Qué raros son, ¿no? Ah, japoneses esto. Cuando los japoneses hacen algo, tú ten cuidado que algo bien está haciendo. Y entonces, pues, antes de la vuelta, pues, una de las mujeres del viaje enferma, tiene fiebre, tiene síntomas que luego posteriormente, pues esos síntomas se asociaban al COVID, pero ellos no sabían ni que era COVID ni cuando llegan a España. Llegan a España, se la llevan al hospital, no saben lo que tienen, una gripe, una neumonía, esto no se cura, esto con los medicamentos tradicionales no se cura, no mejora, aquí hay algo. Bueno, pues esta mujer también ha tenido una secuela, hasta hace poco tiempo pues, con oxígeno asistido, andando por la calle con su botella de oxígeno, en casa con oxígeno, y luego pues, en las analíticas pruebas demás que le hicieron posteriormente, pues salían los anticuerpos del COVID, y además pues que
que lo que he dicho antes, que la ciencia sabe detectar si ha sido o no ha sido lo que has tenido el COVID. Y bueno, ese es uno de los orígenes, seguramente ha habido más, ¿no? Pero bueno, a mí me dio pie a tener un inicio, a tener un origen de la historia que encima es real. Que es lo que digo en el libro, ¿no? Que los hechos que se comentan y que se cuentan aquí en este libro son reales, se cambia el nombre de los personajes pues por no herir sensibilidades. Y que la gente no vaya por ahí preguntando, que somos a veces demasiado curiosos y tenemos que echar un poquito de freno. Pero sí, prácticamente todo, porque bueno, me invento 4 cositas en cuanto a situación o algo, pero que no son relevantes para la historia. Y eso es así, eso es real, porque es que a mí me lo ha contado un familiar de esta persona. Vamos, la hija de la mujer esta que estaba enferma. Somos amigos y compañeros de profesión. Y ya me estuvo contando, digo, pues cuéntame cómo está tu madre, cómo fue el viaje, todo. Y a raíz de ahí a investigar. Investigar casos a través de personal sanitario, que también he estado en contacto con personal sanitario, buscando estadísticas, buscando normativas, o sea, informándome bien para poder escribir pues con coherencia y sabiendo qué es lo que tengo que poner en el libro. Por eso te he dicho antes, el número de páginas que me pusieron, pues para mí se me queda corto, porque se escapan detalles. Tampoco quería que fuese un compendio sobre el COVID, porque eso seguro que está escrito. Pero una vivencia personal a lo mejor no tanto como la mía. Pero sí que quería haber dado muchos más detalles, sobre todo detalles que la gente que lo lea y le guste mucho la literatura echará de menos, y ya lo digo yo y lo reconozco, pues, porque mi falta de experiencia también y luego pues la falta de espacio. El formato era el que era. Sentimientos, descripciones un poquito más profundas de los momentos más difíciles, de más crisis, míos, familiares, de amistades, de los lugares, pero es que no. Es que si me paraba a expandir por un lado, tenías que expandir por todo, porque si tú escribes un libro en el que en un capítulo tú eres muy detallista, súper detallista, controlas todo al dedillo, al milímetro, y en el siguiente capítulo de repente cambias el estilo, dicen, esto lo han escrito 2 personas, o aquí ha pasado algo. Entonces tuve que tomar esa decisión, de decir, bueno, pues no puedo, tengo que comerme detalles, pues me voy comiendo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, pero que quede una historia que sea coherente, fácil de leer, que llegue a todos los públicos, porque eso también quería que llegara a todo el mundo, que todo aquel que lo leyera entendiera lo que hay, y tú lo has leído y sabes que es una lectura cómoda, rápida, sencilla y que no da lugar a dudas lo que está contando hoy el protagonista, nuestro amigo Marco. Quería preguntarte, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente? Independientemente de lo que me has comentado antes en el blog, pero seguro que hay algo más. Bueno, tengo en mente ese proyecto desde hace ya mucho tiempo. Escribí un libro. Lo que pasa es que si digo la temática, lo mismo si se me adelanta alguien que lo escribe, bueno, ya está. Sobre la evolución e involución, ¿no?, de la infancia. Va por ahí los tiros. La idea la tengo desde hace mucho tiempo. Un libro que no sea solo texto, que tenga mucho en formato imagen. ¿Se está acabando la infancia? No se está acabando, está cambiando. Está acabando la infancia que nosotros hemos conocido. Tu infancia y la mía han sido distintas. Seguro. La mía, con respecto a ti, no se acabó, pero cambió. La tuya, con respecto a mi hija, no se ha acabado, pero ha cambiado. La mía, con respecto a mi hija, quizá, sí se ha acabado, pero quizá no lo he ha definido cambiado. bien. ¿Se está acortando la infancia? Emma, ¿Sabes por dónde voy? Sí, Emma Watson tiene por ahí una frase muy famosa que dice que los niños están, no te la puedo decir exactamente de memoria, pero sé lo que dice el contenido de la frase. Los niños están locos por ser mayores y cuando son mayores echan de menos ser niños. ¿Vale? No dice están locos, desean los niños, desean ser mayores y cuando son mayores echan de menos ser niños. Entonces, yo veo que la sociedad corre mucho, cambia. Las posibilidades que tiene la infancia en cuanto al juego, a ver, se le echa mucha culpa a que las tecnologías están eliminando o sustituyendo juegos tradicionales, pero es como todo, si tú haces un buen uso y no un abuso, tú puedes utilizar las tecnologías porque la sociedad cambia. Las grandes ciudades no dan pie
a que los niños estén en la calle jugando como han estado años atrás. Pero sin embargo tienes en las redes sociales, tienes los videojuegos, tienes historias, que la tecnología, ahora la inteligencia artificial y demás, le puede brindar experiencia y le puede brindar posibilidades que antes no existían. Entonces, bueno, el mundo evoluciona, la infancia también evoluciona. Lo que no puedes cambiar es lo que tú me comentas, acortar ese plazo. La adolescencia llega, cuando le toca. No podemos adelantar la adolescencia a los 9 años porque no eres adolescente a los 9 años. La madurez no llega antes tampoco, por mucho que queramos que corran, porque la sociedad también pretende que los adolescentes corran. Con los cambios, por ejemplo, burocráticos que hay en la educación, desde años atrás, se les pide a los adolescentes que enfoquen su futuro profesional en base a una elección, ¿no? Que no saben hacer, porque no saben qué van a hacer con su vida. Pero es que lo peor es que esa burocracia le cierra puertas. Porque si a ti te dicen, bueno, pues tienes que elegir dentro de cuarto de la ESO, que ya empiezas con las optativas, tienes que elegir entre estas, en bachillerato tienes que elegir entre este y este, pero si eliges este, que es científico-tecnológico, a ti no se te van a cerrar las puertas si luego quieres hacer derecho, por ejemplo. Vale, que luego si quieres hacer derecho, pues te vas a tener que poner las pilas, ¿vale? Sí, yo me he dado cuenta de que esto no es lo mío. Pero déjame hacer derecho, porque me he dado cuenta de que es que eso es lo que quiero ser. Quiero ser abogado, quiero ser juez, quiero ser fiscal. Déjame que estudie esto porque me he dado cuenta en mi momento, porque cada persona madura en su momento, cada persona adquiere un conocimiento decisivo para la vida en un momento determinado. Y sin embargo, la burocracia nos limita mucho eso. Entonces, también encontramos ese muro, que es el que nos hace ver que, oye, que la infancia se está acabando y que la adolescencia se está yendo muy pronto y ya hay adultos jóvenes. Entre que no se hace buen uso de la evolución de la sociedad y que por otro lado no nos lo pone fácil, pues sí es verdad que hay un batiburrillo que nos hace ver la vida como a lo mejor no es en realidad. Porque a mí me gustaría sentarme en un parque con un grupo de chavales. Yo cuando saco a mi perrilla por allí, por el barrio, sí. El otro día los vi, además me gustó un montón verlos, pues estaban con la silla del campo, con la mesa del campo, con su litro de cerveza que no se debe beber en el parque. Ajá. Bueno, a lo mejor era otra cosa. Pero si ponía Cruzcampo no creo que... No sé, pero el formato que hubiera era mucho margen de error. Mismo lo habían rellenado de agua, porque no se puede beber en la calle. Pero estaban charlando, yo qué sé, me hubiera gustado a lo mejor acercarme un poco así disimuladamente con la perrilla. Así de extranjero y poner la orejilla, ¿no? A ver de qué hablan, porque luego nos quejamos. Es que hay que ver que... A ver, si eso lo dejan sucio, eso sí nos quejamos. Pues si yo tengo que recoger los excrementos de mi perra, tú recoges la bolsa de pipas que te comes, que tiene una papelera al lado y 3 contenedores en la entrada del parque. Vamos a ser cívicos. Eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Y tú tienes tu reunión y hablas de tus cosas. Mientras están ahí hablando, no están enganchados a la red, no están enganchados a las tecnologías, no están enganchados a la sociedad ficticia, a la sociedad virtual. Están enganchados a la sociedad real. Están pasándoselo bien, jugando unas cartas, charlando de sus temas, sean los que sean, pero siguen estando ahí en la calle, siguen juntándose ahí. O sea, que eso existe, eso está. Si llegamos detrás y le decimos que hacéis aquí, que estáis haciendo ruido, pues no nos quejemos luego de que no hay gente en la calle. O se van con las toallas y a la estación de Almería a tomarse su merienda. Eso es fantástico. Como los chiquillos. Vámonos a un bar, los niños correteando. Nene, que te deja el nene que corra, que mientras corre no está con el móvil. Ese es el comentario que se hace entre la gente, ¿no? Pues lo mismo. Es saber ver que las tecnologías están para ayudarnos, que necesitan el tiempo que necesitan y que no perdamos ese contacto social humano. Yo te necesito a ti como amigo y tú a mí también. Yo te necesito como vecino y tú a mí también, pero como persona. No a través del móvil. Eso sí. Y me he desviado del tema, pero hablando de mis proyectos. Bueno, este tema viene con el proyecto del libro de los juegos. Y bueno, ahora mismo pues formarme también en otros campos. Por ejemplo, ahora he hecho un curso de inteligencia artificial que me puede ayudar mucho en mi trabajo y bueno, y en el tema este del blog, porque he descubierto cosas que yo no sabía ni que existían, evidentemente,
y, ostras, pues puedo hacer programaciones automáticas que ya me las va a ir haciendo la inteligencia artificial en cuanto a publicaciones. Yo voy escribiendo, voy redactando, Raquel va haciendo fotografías, pero ya no tenemos que estar tan enganchados ni ser tan esclavos del ordenador para que la publicación salga a su momento, a su hora y tal. Eso ya lo va a hacer la inteligencia artificial, por ejemplo. Pues ahí estoy, formándome, creciendo, expandiendo la mente, que todavía dicen que usamos muy poquita parte de nuestro cerebro, pues ahí hay hueco para lo que venga. Tengo una curiosidad. De todos los relatos que has escrito, microrelatos, Sí. todo lo que has escrito, ¿en alguna ocasión te ha ocurrido el decir, este personaje se me está haciendo bola, lo voy a matar y me lo quito de en medio? No he matado al personaje, me he cargado el relato. Y ya está. O sea, sí. Arrancamos el problema escribía de a mano, raíz y listo. era así, y cuando escribes en el ordenador, le das botón rojo, guardar cambios, no, fuera. Ya está. Ya Y está. otra cosa. Ya empezar de nuevo, pero con otra historia, o incluso dejar cosas escritas que sé que no, para no caer en el mismo círculo. Cuando empiezo a escribir y veo que me voy tendiendo otra vez al mismo sitio donde me había encerrado, decir, voy a leer lo que había escrito, pues esto es lo mismo, fuera. Entonces ese día es cuando hay que soltar la pluma, hay que cortar el ordenador y decir, otro día sigo. Continúo. Es así. Sí, eso de la inspiración, ¿no?, del artista, yo es cierto, hay noches que cuando me acuesto y me relajo, me vienen ideas. Y cojo el blog de notas y... Luego algunas salen, otras no, pero son ideas. Son ideas. La otra noche se me ocurrió una que... lo pasamos. Segundo invitado que nos dice que Poco por más. la noche tiene que levantarse a mitad de noche para escribir alguna idea. El primero fue el carpintero, Manu, y nos decía igual, hasta para el proceso creativo de realizar una mesa, tío, que eran las 3 de la mañana y me tengo que levantar porque estaba durmiendo, pero es que ha venido el clic. Sí, yo a lo mejor tengo algo pendiente, ¿no? Si quiero presentarme a un concurso, si quiero hacer algo como he trabajado, ¿no? En la escuela he trabajado mucho con los chiquillos en temas de creación, de corrección, de enseñar a escribir cuentos y demás. Se me ha ocurrido la idea y ha habido casos que he dicho, ¿dónde voy? Mañana, que yo me acuerdo. No te acuerdas. No te acuerdas ni a la media hora. Y al siguiente momento que me ha ocurrido he dicho, me levanto o lo pierdo. Y no levantarme, yo tengo el móvil al lado, entonces en el blog de notas del móvil, así a grosso modo, las 4 ideas, y a dormir, y además te duermes tranquilo, porque no has perdido esa idea. Luego la lees, y a lo mejor dices, pues no es tanto como yo me esperaba, y la desechas, pero la tienes. Porque otra vez dices, uli, esto me da a mí que pensar, y ya empiezas a generar. Sí. Y ahí estoy. Tengo también otro proyectillo ahí en mente, pero bueno, como eso es algo que no está todavía ni en marcha ni nada, pues si sale, puedo darle la sorpresa. Si no sale nada. Pues cuando salga, pues ya sabes que otra tienes la producción, puerta abierta. Otra producción que surgió destruyendo personajes, cargándome personajes históricos y rompiendo papeles, que fue el himno de los Íberos. Me encargaron escribir el himno de los Íberos. He dicho que me han hecho varios encargos. Uno de ellos fue, pues, dentro de la asociación Ibera Castilo. Me dijeron, oye, tú que eres músico, ¿por qué no sacas un himno para los íberos, que tengamos los íberos algo? Y yo dije, vamos a ver, yo músico no soy, yo toco la flauta hasta el nivel que llego, pero que yo sí les respondí, a ver, ¿tú quieres que yo me encargue de que los íberos tengan un himno? ¿Sí o no? Bueno, tú, vosotros, ¿no? Sí, vale, pero dejádmelo en mis manos. Hubo gente que quiso echar la mano, bueno, pues se cogieron las ideas. Ya te he dicho que todas las ideas suman, pero yo también era consciente de que, vamos a ver, si vamos a escribir un himno para una asociación de una recreación histórica que es conocida y archiconocida, puedes hacer cualquier cosa. Si te metes en ese barco, tienes que defenderlo. Que no te pase como Cristóbal Colón, que sí, que al final llegas pero de aquella manera. No. Tú te tienes que meter en un barco en condiciones y con una tripulación de banderos. Y entonces pues yo empecé a tocar palos. ¿Qué necesito para escribir un libro? Letra, de esa me encargo yo. Música, pues vamos a empezar a contactar con músicos. Contacté con músicos y la primera persona con la que contacté, pues amiga mía,
aparte de profesora mía en el conservatorio con mi amiga Mariola. Mariola, mira, pues que me han sugerido esto, digo, esto top secret, esto, sí, no te preocupes, me han sugerido esto, ¿cómo lo hacemos? Y dice, esto no te lo voy a hacer yo, esto te lo va a hacer Antonio. Pues venga, ¿cuándo tiene Antonio guardia? Antonio Florian. Pues Antonio Florian tiene guardia el miércoles a las 7 de la tarde, pues allí que está el tío el miércoles a las 7 de la tarde, oye Antonio, que mira, que me han sugerido esto, habla con Mariola, y Mariola... pues me ha remitido a ti, que me hubiera remitido a otra persona, pues a otra persona. Lo que yo tenía claro es que yo la música no la iba a tocar. Había pensado también por nuestro amigo Paco Pérez, había pensado en más gente, pero como la primera gala que acudí fue a Mariola, porque somos amigos hace muchos años, hemos sido vecinos, nuestras hijas son amigas, además, pues tú acude a tu persona pues, con más vínculos, ¿no? Ella me sugirió, pues tú vas a lo que tu amigo o tu amiga, en este caso, te sugiere. Sí, hombre, esto, ¿cuál es la idea? Digo, pues la idea es hacer un himno de los íberos que esté ambientada y que esté hecha lo más fielmente posible a la música que había en la época de los íberos, con una letra tipo himno que hable de los íberos de Cástulo o de los íberos de la Oretania, más que de los de Cástulo, ¿no? Él ya conocía cómo escribía yo porque también colaboré con él, que también me pidió que si podía colaborar con él en un escrito que tenía que hacer. Pues teníamos contacto, él ya sabía que yo si iba en serio. Y yo sé que este hombre va en serio. Pues ahí que estamos hablando, que pasan las semanas, y lo llamo, digo, Antonio, tú a la música, bueno, nos estuvimos formando e informando sobre instrumentos, música, compás, bueno, todo lo que tiene que ver con la música de la época ibera, que hay muy poco, por no decir casi nada. Entonces, hay pocos registros. Muy pocos registros. Los únicos registros que hay son gráficos de las vasijas que se han encontrado y demás, los instrumentos que había, pues los tipos de instrumentos parecidos a los que había son los que se han utilizado para hacer el himno. Entonces pues le dije, bueno, sí, toma, yo venga información, guay, pues venga, pues sí, pues. Pues yo pensaba que él estaba empezando a hacer la música y yo dije, tú mete la música que ya le pongo yo la letra. Y me dice, no, amigo. Al contrario. Esto va al revés. Digo, ¿cómo? Dice, tú escribe la letra y cuando tengas la letra me la pasa, que yo intentaré ponerle una música que si veo que no, pues tenemos que hablar. Digo, venga, vale, va. Por eso te digo, pues no he matado yo a veces a Aníbal. Ha muerto unas cuantas veces. Pero unas pocas, y no fue a mano de los romanos. Y empezaba a escribir. ¿Y esto qué hago yo aquí? Y entraba en un callejón sin salida. Plom, llegaba la noche, cerraba el portátil, que me iba a la cama. Me ponía otro día a ver un documental de no sé dónde. En el grupo que tenemos de la asociación mandan muchísima información que es súper interesante del tema de los íberos. Me he visto documentales, me he visto entrevistas, me he visto de National Geographic, me he visto de todos los canales había por O sea, haber. lo importante, cada vez que viene un proyecto, documentación. Documentación, sí. Y a partir de documentación y de contrastar la información, ya me pongo a trabajar en el proyecto. Si el proyecto tiene que ver con el impacto social, sí. Porque tú tienes que ser real, veraz y transparente. Tú no puedes hablar, pues, que Aníbal se casó con Juana la Loca. Nos reímos porque decimos qué barbaridad. Habrá quien escuche esto y diga, pues vale. ¿Quién es esa, no? Me ha convencido. No puede. Entonces, pues, ahora un himno. Ya empezábamos a hablar, Antonio, mira, es que ¿cuánto tiempo le metemos? Porque es un himno. Es que más de tanto tiempo no. Y a la vez, pues estuve hablando con mi amigo Valentín, también profesor del conservatorio, Valentín Perales, que es el director de la banda de los íberos en el desfile. Y le digo, Valentín, mira, que este proyecto, pero es que lo que queremos es ya, yo voy más para allá. Queremos sacarlo luego a la calle. O sea, se va a hacer con música estilo íbera, con la letra, y luego que esto se interprete en la calle con los instrumentos que hay ahora. O sea, hay que hacer la instrumentalización de ese himno, que esa fue la parte en la que se encargó la UAL. Bueno, pues después de hablar, pues mira, sí, ya llegamos a un acuerdo en la extensión,
llegamos a un acuerdo en cuanto al número de estrofas, la repetición del estribillo. Sí. Bueno, me puse en contacto también con Cuélebre, con una de las componentes de Cuélebre, que estuvo aquí hace dos ediciones de la fiesta ibero-romana en el Iberofolk que hubo en la Estación de Madrid. Les comenté el caso y la necesito, vosotros os dedicáis a los conciertos, sobre tu música celta, medieval y demás. Si tenéis información sobre este tipo de música, yo necesito un ritmo, necesito algo. Porque en base a ese ritmo se fundamenta todo. Una vez que tengo el ritmo, yo ya pues lo primero que hice fue encontrar el ritmo. Una vez que encontré el ritmo, pues tú ya escribes, porque luego la buena literatura, de las buenas canciones, de las buenas en cuanto a literatura, ¿vale? No en cuanto a lo que dicen, porque hay algunas que metronómicamente están bien escritas, pero luego no dicen nada. Pues tiene que hacer coincidir los acentos gramaticales con los acentos musicales lo máximo posible y tal. Bueno, pues ahí tal, hasta que ya le mandé a Antonio, le mandé el ritmo, le dije, mira, esta es la letra, esta es la base rítmica. Yo ya, no sé más que... Yo me desentiendo. Lo vio, le gustó y dijo, ostras, pues puede funcionar, que al poco tiempo me mandó ya el boceto auditivo de lo que había montado, y lo mismo, vuelta a ponerse de los pelos como escarpias, la emoción, el nudo en el estómago. Porque el bebé ya nació. El bebé ya casi ha nacido, ya lo único que hace es el montaje, y más cuando hace el montaje y es su mujer, Teresa, quien canta el himno. Bueno, pues ahí ya es el acabose, ¿no? Eso fue el acabose. Tuvimos la presentación en el Pósito y bueno, nuestra intención, como fue un encargo, ese himno no lo encargó la asociación, pues ese himno pertenece a la asociación como tal, que a mí me siguen llamando. Oye, ¿podemos utilizar el himno en la representación de no sé qué? No, es que el himno es vuestro, que hagáis con él lo que queráis. Que a mí no me tenéis que pedir. Bueno, pero por lo menos están teniendo ese Tienen detalle. ese detalle, sí. Bueno, gente que sé que es por detalle, porque lo conocen, y gente que también sé y entiendo que es por desconocimiento de que el himno sea escrito y sea compuesto para que sea utilizado. Hay que darle cancha, hay que abrirle las puertas. De nada sirve que tú hagas esa composición para una fiesta ibero-romana y que no se escuche. Pues por eso te escribes tú tu cancioncilla, te la cantas en el patio cuando ha hecho una barbacoa. Y ya está. Pues no. Ese proyecto ha sido el último así grande que he tenido. Y bueno, eso me ha dado a mí ahí también un poquito que pensar. He dicho, ostras, música, letras, juntas. Pues, Ya veremos qué surge de ahí. Claro que surge de ahí. Yendo con la última pregunta y volviendo al libro de secuelas, el momento, quiero preguntarte por ese funcionamiento interno de trabajo con las editoriales. Sí. Vamos a hablar de números, vamos a hablar de márgenes, para que volvemos otra vez nuevamente a hacer referencia a esa persona que está en casa con ese gusanillo de publicar, que se vaya haciendo una idea. ¿Qué tanto por ciento se queda una editorial? ¿Tengo que aportar yo algo de mi dinero? ¿A partir de cuántos libros empiezo a ver yo algo de retorno en esa inversión? A ver, mi caso es diferente, porque lo mío fue un premio. Entonces yo no tuve que aportar nada. Pero tampoco te cuesta, porque hay muchas editoriales que tú les mandas manuscritos, ellos te lo valoran, y si lo ven factible, te dicen, vale, tú no pagas nada, pero el tanto por ciento que te va a llevar es inferior, porque nosotros nos vamos a encargar de corrección, porque te ponen incluso correctores. Yo, aparte de tener a Nerea, la editorial me puso una correctora, y yo sinceramente me quedo con Nerea. ¿Por qué? Pues porque el trato es mucho más personalizado, es más individualizado, es un trabajo más de tú a tú. Esta persona que trabaja en la editorial, que no niego de su profesionalidad nada, pero sé que tiene 1000 trabajos. El tiempo que le puede dedicar al mío, seguro que no es el mismo que el tiempo que le puede dedicar a ella. Eso estoy segurísimo. Porque yo a Nerea se lo iba mandando capítulo por capítulo, y los otros, sin embargo, me mandaban, pues, si tienes 2 o 3 capítulos, y no veía respuesta. Sí, tienen los departamentos totalmente definidos, de maquetación, de corrección, de incluso de
de edición de imagen para la portada, para hacer la biografía, otro departamento solamente de biografía, o sea, todo muy definido. Y márgenes económicos, quien se quiera lanzar a este mundo, pues que no espera recibir nada a cambio, y si recibe algo, pues que vaya y se eche una cerveza, porque no queda para mucho más. Y es que, claro, los libros que publica a este nivel, ya no a este nivel, es que tú no puedes vender un libro caro. O eres escritor profesional y estás en la cúspide y estás en el mundo profesional de la literatura, o a nuestro nivel, es que ya te digo, mi amigo y mentor Antonio Reyes, él ya tiene varios libros, tiene premios nacionales y no puede vender los libros muy caros. Ahora, sin embargo, él me ha dado una fórmula, dice, públicalos tú. No te cases con ninguna editorial. Ahora te encargas tú de todo. Trabajazo, ¿eh? Claro, tú tienes que escribir, tienes que maquetar, tienes que hacer portadas, tienes que tal, tienes que corregir. Bueno, en este caso, pues, en mi caso, pues tengo mi correctora, pero quien no, quien se quiera embarcar con una editorial, pues se lo ponen todo y le van a decir el tanto por ciento que tú te llevas a partir de X libros que se venden, es este. Que nadie se espere que se vaya a llevar una gran cantidad de dinero, que no sale ni para las vacaciones, ni para el gasoil de las vacaciones. Entonces este hombre me dijo, mira, este libro tú ¿por cuánto lo vendes? Por tanto. ¿Cuánto te dan a ti? Tanto. Dice, mira, si tú lo llevas a una imprenta que te lo encuadernen y te lo hagan, te sale el 80% más barato. Con lo cual, eso que te llevas tú. Ya tienes margen. Ahí sí tienes margen. Pero eres tú, eres el que tienes que venderlo. ¿Por qué? Pues porque esta editorial tiene la página. Además, me han hecho una página web a mí con el enlace para comprarlo y demás. Yo no he tenido que hacer nada. Si lo haces tú solo, tienes que hacerlo todo. Ahora, Más inversión de tiempo. claro, también. Si te gusta ese mundillo, te gusta el riesgo, controlas, porque también hay que controlar temas informáticos, temas de todos los campos, o bueno, te informas y te formas y ya está. Ahí sí le puedes ver un poquito de rendimiento económico. Sea a través de las 200.000 opciones que te salen en Instagram, en Facebook, en Threads, en X, en demás. Económicamente, para ganar dinero, ya te digo yo que no merece la pena. Al nivel principiante. Tiene que pasar tiempo o pegar un pelotazo impresionante y decir, ostras, esto merece la pena, pero de la buena. Antonio, ¿has estado cómodo? Muchísimo. ¿Algo que nos dejemos en el tintero, nunca mejor dicho? Pues... espero Yo creo que hemos hablado de todo en general y no nos dejamos nada, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que además, eso, hemos ido alargando incluso los temas de conversación porque es que han dado pie a ellos. Porque es que me siento muy cómodo contigo siempre. Es un placer hablar contigo de lo que sea, lo que haga falta. Y que aquí me tenéis para lo que necesitéis. Aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias Aquí por tenéis venir. un amigo. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí una vez más y vamos a seguir con nuestra misión, que es luchar por el arte. Muchas gracias. Hasta luego.